Buen día, chavos. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar un circuito muy simple y vamos a explicar por qué se conecta así bueno, y qué hace, ¿no? Para lograr eso, bueno, se supone que ya debieron haber creado su cuenta en la página de Tinkercad. Debieron haber accedido a Tinkercad a través de la liga o con la clave de la clase. Entonces, bueno, una vez ya estando aquí en el módulo para los circuitos, voy a agregar una protoboard que la puedo encontrar en la parte de componentes básicos. Aquí encuentro la protoboard. Esto es con la finalidad de pues mostrar de mejor forma cómo sería realmente una conexión en la vida real, ¿no? Entonces, físicamente, si ustedes estuvieran en el laboratorio, lo que harían es usar una protoboard para hacer las conexiones. Entonces, bueno, la tomamos. La protoboard, en este caso voy a usar una pila de 9 volts para hacer la demostración y más adelante lo voy a cambiar por una fuente de voltaje como las que se tiene en el laboratorio. Bueno, ¿qué les dije que íbamos a hacer? Encender un LED. Entonces vamos a tomar el LED y vamos a tomar una resistencia. Eso sería todo lo que necesitamos. Recuerden que les había platicado que la protoboard, pues toda la línea roja es una sola línea. De hecho, si ustedes ponen el mouse encima de la línea roja, verán que se marcan en verde todos los pines que están conectados a esa misma línea, ¿no? Si me voy a la negra es lo mismo, si me voy a las del otro lado también. Y las líneas verticales, que están numeradas del 1 al 30, pues también se nota en qué forma están distribuidas y conectadas. Bueno, entonces les había comentado que lo ideal es que se mantengan el orden de las conexiones para hacer fácil de identificar cómo está conectada el circuito y pues, en todo caso hacer correcciones. En este caso la batería de 9 volts, aquí ya está indicado el rojo y el negro, que si les pongo el mouse encima tengo los nombres positivo y negativo. Entonces voy a conectar el positivo a la línea que debería ser la positiva en la protoboard. Para cambiar el color con los números, como vieron en los demos, entonces ahí cambié el color a rojo y aquí cambié el color a negro. Ya tengo conectada la batería. Voy a conectar el LED. Aquí también puedo yo ver el cátodo y el ánodo. El ánodo normalmente, bueno, no normalmente, en todos los dispositivos, cuando tienen un pin que se llama ánodo, quiere decir que ese componente tiene polaridad. Es decir, debo conectarlo en positivo en una patita y un negativo en la otra. En este caso el positivo es el ánodo y el negativo es el cátodo. Voy a rotar esta resistencia para conectarla más fácil. Y voy a conectarla de este lado nada más para ejemplificar ahorita algo. Entonces, para hacer un circuito, recuerden que necesita fluir corriente desde una terminal de la fuente de poder hasta la otra. Entonces yo debo hacer esta conexión de tal manera que ese circuito se cierre, ¿sí? Entonces, puedo conectar en serie todo eso. ¿Qué quiere decir en serie? Que se va a conectar uno tras otro. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo así. En este caso, el positivo del LED está aquí, en el ánodo. Entonces yo voy a jalar un cable que va del positivo de la fuente al positivo del LED y le voy a poner un color naranja, nada más para diferenciarlo. Posteriormente, como va en serie, aquí ya la corriente empezaría a fluir de aquí, ¿no? Y seguiría este camino, subiría por acá, pasaría el LED y bajaría por la otra terminal. De la otra terminal quiero conectarme a la resistencia. Le voy a poner un amarillo. Y posterior a eso, entonces, bueno, la corriente empieza a fluir a través del cable amarillo, entra a la resistencia y sale por esta punta. Pero necesito cerrar el circuito. Entonces, a partir de este punto, yo me conecto hasta el negro. Y lo voy a poner verde. No es necesario poner tantos colores, pero nada más aquí para irlos diferenciando. ¿Por qué puse la resistencia arriba si podía ser más fácil ponerla abajo? Simplemente para que quede claro que aquí, que esta parte gris divide ambas partes de la placa, ¿sí? No es que estén unidas, porque si estuviera la resistencia abajo yo podría haber hecho esto.
De hecho, hubiera podido hacer esto directamente. Conectar la misma terminal, sin cable. Y conectarlo aquí. De esta manera podría quedar más simple el circuito, ¿no? Esa es una forma. Si yo ahorita le doy iniciar simulación, va a encender el foco. El foco, el LED, ¿no? En este caso, ¿qué pasaría si yo uso, aquí tenemos una resistencia de 1 kilo ohm? Sí, ¿qué pasa si yo uso una resistencia de 100 ohms? Que quedamos que era la resistencia, aquel elemento que me, puse 100 kilos, aquel elemento que me restringe el paso de corriente. Entre más alta sea la resistencia, menos corriente pasa. Entre más baja sea la resistencia, más corriente pasa. Entonces puede ser que esta resistencia provoque un flujo de corriente muy alto y me marca ahí un problema en el LED. Si se dan cuenta, aquí tengo un símbolo de admiración. Si yo le pico encima, no sé qué vaya a aparecer. No aparece nada. Bueno, si ustedes hacen la prueba, seguramente les va a decir que la corriente está excediendo y en la realidad podría generar un problema. De hecho, voy a disminuir todavía más la resistencia. Es más, la voy a quitar. Y vamos a conectar directa el LED. A la fuente. Ya de plano les dice la corriente a través del LED es de 915 miliamperes cuando lo máximo debería ser 20. Entonces estamos excediendo por mucho la alimentación con la corriente que soporta el LED. ¿Qué podemos hacer en ese caso? O poner una resistencia o poner una fuente más pequeña. Podría yo poner esta, que es de 3 volts. Vamos a ver si compensa. Este es el positivo. Y este es el negativo. Simulo. Y aún así marca el signo de admiración. El signo de admiración significa que está ahí por encima ligeramente del límite. No es como el otro símbolo que decía ya valió. Entonces, esta sería la simulación de un LED. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un botón para decirle cuándo quiero que encienda? También tendría que ir en serie como la resistencia. Entonces, la sugerencia, voy a deshacer. Y poner la resistencia. Ahí está. Simulo para ver que esté funcionando bien. Funciona bien. Pensé que se iba a cambiar el valor de la resistencia, pero no, vamos a ponerlo en lo habitual en los circuitos físicos, es 330 ohms. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerlo un poquito más, vamos a ponerlo en 1 kilo que decía ahí. Listo. Si yo quiero agregar un botón, puedo abrir el circuito y agregar otro elemento. Voy a poner este cable aquí y vamos a agregar un botón. Voy a ponerlo aquí así. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que las terminales, la 2A y la 2B están conectadas entre sí, la 1A y la 1B están conectadas entre sí. Entonces yo necesito que estén separadas. Aquí yo voy a conectar otro cable. Y listo. Voy a simular. Y ahí está. Cada vez que yo lo presiono, enciende el LED. Este botón tiene 4 terminales, sin embargo, como les decía, estas dos están conectadas entre sí, es como si hubiera un cable ahí en medio de las dos, y de este lado también. Entonces, pues sería la demostración de estos dos circuitos. Más adelante les voy a hacer la demostración de otros más.